Bueno, Saúl, ahora sí ya estamos en la mesa de matices. Así es, ¿cómo estás, Karen? Bien, y lista para desarrollar este tema de entrevista. Queremos hablar sobre Nayib Bukele, y es que Nayib Bukele es el político con mejor imagen entre la población, según las últimas encuestas de opinión pública. Y aprovechando esta ventaja, por supuesto, y ahora que ha sido expulsado del FMLN, Bukele anunció el pasado 15 de octubre que competirá por la presidencia en 2019. Hay que señalar que su popularidad coincide con las opiniones de ciudadanos cada vez más críticos de la capacidad de Arena y el FMLN para gobernar y solucionar los problemas de la mayoría de personas en este país. Hablamos que todo esto ocurre en un contexto de crisis social, de ajuste fiscal, de bajo crecimiento económico, de elevados niveles de inseguridad pública y deterioro en la calidad de vida, de la democracia y de los derechos humanos de los salvadoreños. Y hoy en la mesa de matices está el director de uno de los periódicos de investigación más prestigiosos de América Latina, y además que con sus investigaciones logra incidir en la opinión pública y también en la vida política de nuestro país. Hoy está con nosotros José Luis Sanz, director de El Faro. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias Buenas por noches, aceptar. José Luis. Queremos iniciar esta entrevista, José Luis, conociendo tu lectura respecto al fenómeno de la popularidad de Nayib Bukele. Es decir, es algo que hay que analizar con detalle, teniendo en cuenta números. La UTEC, el CIOPS, señalaba que Bukele contaba con el 61.6% de opiniones favorables en septiembre del 2017, y es una proyección que la prensa gráfica también coincide con un 61.1% de opiniones favorables ese mismo mes. ¿Cómo el periodismo, o cómo desde tu visión periodística, podés evaluar este fenómeno? Bueno, a mí me parece que Nayib Bukele ha sido el político que con más habilidad ha manejado el nuevo escenario de medios en los últimos años. Para empezar, hay que entender que desde sus primeros pasos en política ha tenido una estrategia integral orientada, digamos, yo creo que a un objetivo de largo plazo que ahora se confirma más claramente o finalmente, pero que desde el principio estaba muy claro, ¿no? Que era optar a la presidencia de la República, y desde, como decías, desde sus inicios, con la candidatura a la alcaldía de un municipio pequeño como Nuevo Cuscatlán, hacía campaña, en realidad una campaña nacional. Entonces, en ese sentido, creo que sus números actuales son el resultado de una estrategia mucho más sofisticada que la que habitualmente tienen otros candidatos, pero además ya consolidada. Es decir, estamos hablando de 5 o 6 años de trabajo de estrategia coherente, lo cual es mucho más de lo que se puede decir de otros candidatos, y además con una mirada incluso más que nacional, yo creo que incluso transnacional. Es decir, el impacto que tiene la imagen de Nayib Bukele en Estados Unidos, en la población salvadoreña, es mucho mayor que el de otros candidatos. Me llamó la atención, señalabas, ha sido quien ha manejado una estrategia mucho más sofisticada en la relación mediática, ha señalado. Es decir, el factor medios de comunicación juega un rol importante para poder explicar la popularidad de Bukele. Bueno, sin duda. Es decir, El Salvador siempre ha sido una pequeña caja de resonancia en la que los medios no lo dicen todo, pero, quiero decir, cuando digo no lo dicen todo, quiero decir no lo determinan todo. Tampoco lo dicen todo, pero me refiero a que no lo determinan todo. Pero sin duda tienen un gran impacto, sobre todo la televisión históricamente. Pero cuando hablo de los medios de comunicación y de un manejo más sofisticado, me refiero a la integración de las redes sociales como medio de comunicación. Al nuevo escenario de los medios, nos decías. Claro, a la nueva interacción, además, entre medios. Ahora, José Luis, también nos interesa comparar los niveles de popularidad de los que goza ahora Bukele con los que tuvieron otros candidatos. Revisando algunos datos, según Sid Gallup, por ejemplo, en marzo del 2004, Tony Saca contaba con una popularidad también muy alta, del 64%, y en febrero de 2009, un mes antes de las elecciones en las que resultó electo Mauricio Funes, también, de acuerdo con una encuesta del UDOP, tenía una popularidad del 52.2%. Desde tu punto de vista, ¿hay denominantes comunes que permitan explicar la alta popularidad de Bukele con la que en su momento también tuvieron Saca y Funes? Bueno, para empezar, el papel de las redes sociales es relativamente reciente, ¿no? Por lo menos el papel preponderante, sobre todo en área metropolitana de San Salvador, en las grandes urbes, y esto es mi lectura personal, pero incluso la especie de ruido que generan las redes sociales en los líderes de opinión en los medios tradicionales, ¿no? Es decir, creo que el periodismo en general, no solo en El Salvador, sufre el impacto de las redes sociales de una manera
de muchas maneras, y una de ellas es conforma lo que a veces las redacciones creemos que es la realidad y ayudamos, creamos una especie de profecía autocumplida y convertimos en realidad nuestros medios algo que solo sucede en redes sociales. En el caso de Flores o de Saca, perdón, de Funes y de Funes o de Saca, creo que hay que entender que en cada caso siguieron estrategias diferentes, ¿no? Mauricio Funes no tenía el respaldo de la mayoría de medios, por lo menos de los que en ese momento eran los medios mainstream, y hablo de los grandes periódicos. Ahora, Nayib Bukele, canales de televisión. en estos canales tradicionales ha solido tener mala prensa, por lo menos en los impresos. Sí, lo que ocurre es que, al igual que sucedía con Mauricio Funes, esa mala prensa, siempre y cuando haya prensa, refuerza tu mensaje. De hecho, vamos, para nadie es un secreto que se ha especulado mucho en los últimos años con respecto a esta tensión constante entre el FMLN y Nayib Bukele, en la medida en la que existiera esa tensión fortalecía la figura de Nayib como un outsider dentro del partido, ¿no? El hecho de que esto se haya consolidado, haya terminado en una expulsión, de hecho, yo creo que ha sorprendido a mucha gente, ¿no? Que pensaba que esto formaba parte de la estrategia. José Luis, la pregunta de poder encontrar factores y denominadores comunes, más bien entre figuras como Bukele, Saca y Mauricio Funes, es porque en el caso de Saca y Funes había una experiencia de proyección en medios de comunicación, entonces son personas, digamos, vinculadas y digamos, acostumbradas al entorno mediático, no es el caso de Bukele, pero aún así eran tres figuras mediáticas. ¿Encontrás al margen de eso también otros factores que podrían incidir en entender que a la gente le gusta esta figura? Yo creo que hay otros factores. Uno, lo habéis señalado ya en la presentación, es el agotamiento, el altísimo nivel de agotamiento de los partidos. Otro, relacionado, no sé si como causa, como efecto, de manera, digamos, que se retroalimenta con esto, es, creo que el nivel de liderazgos en los partidos ahora mismo es muy bajo. Es decir, la capacidad del FMLN para generar nuevas voces, nuevos rostros, para generar alternativas a sí mismo, como Arena lo hizo exitosamente durante 20 años de gobiernos, o el hecho de que Arena claramente desde 2009 no haya conseguido renovarse o lanzar, por lo menos institucionalmente, nuevos rostros, si exceptuamos ahora mismo la figura de Carlos Callejas, pero estamos hablando de alguien que de hecho, de nuevo, simula o construye la idea de ser un externo al partido que va a llegar al partido. Los partidos no han conseguido generar figuras ilusionantes ni por su gestión ni por su discurso hasta el momento. José Luis, la prensa gráfica, por ejemplo, ha tenido una cobertura muy incisiva sobre la gestión del alcalde Bukele. Ha señalado conflictos de intereses, falta de transparencia en el otorgamiento de contratos, ha señalado también que el alcalde ha contratado a familiares en puestos importantes dentro de la alcaldía, mientras que en El Faro, distinto a otros casos, no hemos visto investigación exhaustiva sobre la figura del alcalde. Primero, ¿cómo valorás vos la cobertura de los medios sobre la gestión de Bukele? Insuficiente, y probablemente la nuestra también. Es decir, investigar la gestión municipal no es sencillo. No recuerdo marcajes cercanos, reales, periodísticos, más allá de campañas mediáticas o de intentos, ¿no?, por desacreditar a alcaldes o figuras públicas. En realidad, yo creo que ni la prensa gráfica en este caso, no, ni El Faro hemos conseguido hacer revelaciones sólidas de las interioridades del gobierno de Bukele o confirmar sospechas que podamos tener rebotando en nuestras mesas de redacción. En ese sentido, si hablamos de la prensa, y luego hablo del Faro, no hay ningún problema con eso, creo que la confrontación por el caso del supuesto uso, digo supuesto porque no sea todavía confirmado judicialmente, de estructuras, digamos, de hacking o de suplantación de imagen, etcétera, ¿no?, para afectar a la prensa o para utilizarla
o desacreditarla, que es algo que está sucediendo mucho en los dos extremos de la política, que es tratar de desacreditar a los medios para reforzar tu imagen cuando los otros medios te critican. Digamos, ese ha sido el principal eje de confrontación, no investigaciones especialmente definitivas. Y en el caso del Faro, nosotros nos ha parecido interesante dialogar con Bukele y en la medida en la que supone una de las voces del conflicto interno del FMLN, o del conflicto que hasta el momento era interno en el FMLN. Es cierto que no hemos hecho un marcaje todavía demasiado estricto de su gestión. Nosotros normalmente las gestiones municipales no las hemos abordado con demasiada exigencia. Si no ha ocurrido ese marcaje estricto, ¿cómo va a cambiar la cobertura del Faro sobre Nayib Bukele ahora que él ha anunciado que va a competir por uno de los centros de poder más importantes en la política? Yo creo que el Faro y cualquier medio está llamado a fiscalizar y hacer una radiografía profunda de cualquier candidato a la presidencia, ¿no? Yo creo que el periodismo de investigación en el país ha fallado en eso históricamente. No sucedió en la medida en la que hubiera sido deseable con Mauricio Funes. El FMLN, a pesar de los esfuerzos que hacemos algunos, todavía hay muchísima tela que cortar y muchísimo que investigar respecto incluso al funcionamiento interno, ya no hablemos del financiamiento del FMLN ahora en el gobierno, y con los gobiernos de Arena tampoco podemos decir que hubiera un escrutinio muy fuerte. Creo que ahora que, digamos, el periodismo nacional, quiero pensar que está alcanzando otros niveles, que tenemos otros niveles de experiencia, todos tenemos el desafío de escrutar a los candidatos o ahora mismo a los precandidatos. José Luis, tú mencionabas hace unos minutos, al Faro le ha resultado interesante poder tener una interacción con el alcalde para conocer algún tipo de intimidad dentro de ese proceso. De alguna forma es algo de lo que expresas. ¿Es legítimo que un medio de comunicación... Con él como con cualquier otra fuente. Como cualquier otra fuente. Pero ¿es legítimo, digamos, ante este escenario en el que las dos estructuras partidarias de la posguerra están en una situación de deterioro, que un medio de comunicación pueda apostar por una figura que pueda romper con ese bipartismo? Yo no he dicho eso. No, te lo pregunto. A mí me parece que los medios de comunicación no tienen que hacer apuestas. Es decir, podríamos hablar largo y tendido de la tradición estadounidense de hacer endorsement a los candidatos en las últimas franjas de las campañas. Evidentemente no es el caso salvadoreño y el Faro no ha apoyado a ningún candidato en su vida, ni lo va a hacer. Si estamos hablando, y cuando yo hablaba de lo interesante que ha resultado la figura de Nayib Bukele dentro del debate sobre la izquierda, te podría hacer el mismo paralelismo con el hecho de que mientras el núcleo duro de Arena se abre muy poco a dar entrevistas a un periódico como El Faro, figuras que desafían su autoridad, como Johnny Wright o como Juan Valiente, o como la misma y ya descabezada juventud del partido, estén más abiertas a hablar con un medio que lo que quiere es generar debate interno o transparentar el debate interno. Al fin y al cabo, lo que se repite tanto en la derecha como en la izquierda es que hay quienes, probablemente con intereses, ¿no?, para perfilarse de esa manera, pero están dispuestos a llevar el debate interno al espacio de lo público, que es algo que sí nos interesa, creo que a todos los medios de comunicación y desde luego al Faro, y hay quienes no, pero eso sucede en la izquierda y en la derecha. Ahora, José Luis, el discurso de Nayib Bukele tiene algunas características. Es directo y es confrontativo con respecto a quienes le cuestionan. Además, las redes sociales, como ya vos mismo lo estabas mencionando, le permiten comunicarse directamente con los votantes sin necesidad de pasar por los periodistas y los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué retos suponen liderazgos políticos como el de Bukele para el periodismo? Yo creo que lo que supone un reto no son esos liderazgos. O sea, vamos a ver, vamos a hablar casi de la prehistoria, pero Francisco Flores ya dijo que no necesitaba los medios para comunicarse con la población. Y en cierto modo, y no olvidemos porque tenemos muy poca memoria, ojo, el diario de hoy, en la campaña electoral de Francisco Flores, evidentemente no hacía una cobertura que facilitara las cosas a Facundo Guardado, estamos hablando del año 99, pero tampoco era un periódico demasiado afín a Francisco Flores. Es decir, y además durante sus primeros años de gestión se opuso a la dolarización y a algunas otras grandes medidas. Es decir,
yo creo que tendemos a simplificar demasiado las cosas. El gran desafío, al fin y al cabo, es el papel que tienen las redes sociales en la generación de debate o en generar la impresión de que el debate tiene ciertas características. Perfecto. Y creo que hay políticos, no solo aquí, sino en otros lugares, que están haciendo un uso muy hábil de eso y que nos están desbordando, es decir, pero no solo porque se comuniquen directamente, sino porque generan una sensación de realidad que creo que nos despista, creo que nos confunde, porque sucede muy rápido y porque hace mucho ruido. Y Tenemos creo que que ir a los periodistas estamos acostumbrados a trabajar en silencio. Bueno, Tenemos que hacer una pausa. así es. ¿Crees que ese es el caso de Nayib Bukele? Antes de irnos Sí, a la sin pausa. duda. Yo creo que Nayib Bukele está creando ruido, sin duda. Bien, hacemos una pausa. Hoy estamos conversando con José Luis Sanz. José Luis es director del periódico digital El Faro. Nosotros ya volvemos con más de esta entrevista aquí en la mesa de Matices. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto, conocido por sus siglas como PIB, es el principal indicador económico de un país. Nos dice cuánto produce y cuánto demanda la economía en un año. Además de proveer de información para la toma de decisiones, es una herramienta de análisis y un marco de referencia para otras variables económicas. El BCR es el responsable de calcular el PIB y de su divulgación. Conocerlo nos permite evaluar el desempeño de la economía de nuestro país. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas. Continuamos en la mesa de Matices, Karen. Esta noche se encuentra con nosotros José Luis Sanz, director del periódico digital El Faro. Estamos titulando la entrevista de esta noche como las interrogantes detrás de la candidatura presidencial de Nayib Bukele. El primer bloque lo hemos destinado, José Luis, para que nos dieras tu reacción respecto a cómo se incide también en la generación de opinión pública, los medios de comunicación, la figura de Bukele, el ser tan mediática. Pero queremos ir ya a temas de los actores políticos que se definen ahora con esta decisión de Bukele. Ahora, si me permites, Sí. de todos modos, porque hay un punto. Yo terminé el primer bloque hablando del ruido que ha generado Nayib Bukele, y me parece que esto es importante calificarlo. Me parece que es importante calificarlo porque no estamos hablando solo de redes sociales, ¿eh? Estamos hablando de la proliferación de supuestos medios de comunicación digitales que simulan hacer periodismo y que sirven a diferentes partidos o que sirven a la agenda de diferentes actores. Un poco la agenda de los fake news también es un poco esto, lo que tú mencionas. Sí, el fake news forma parte de eso, pero no estamos hablando solo de fake news. Ahora, estamos hablando de efectos multiplicadores, de legitimadores de discurso, etcétera, ¿no? Es decir, la simulación de la suplantación de la figura del periodista en esa labor de legitimación del discurso. Y Nayib Bukele, igual que otros actores, pero él muy hábilmente se está beneficiando de eso. Muy bien. Te quería preguntar si vos ves asociados específicamente a Nayib Bukele a estas plataformas de suplantación del periodismo para validar discursos. Yo creo que en estos momentos casi todos los actores políticos del país están usando de una u otra manera plataformas que simulan hacer periodismo y cuentas de redes sociales
que funcionan simple y llanamente como altavoces de su discurso. Creo que Nayib Bukele lo está haciendo con más habilidad que los demás. Mira, te preguntaba sobre los actores ahora que estaba iniciando el bloque, porque Nayib Bukele se presenta como esta figura que cuestiona a los poderes tradicionales. Él dice Arena, la oligarquía, habla de los grandes medios de comunicación, ahora es expulsado de la fuerza de izquierda más importante en el país y pareciera que es Nayib contra el mundo. ¿Es eso tan así? Eso es lo que él quiere proyectar. Bueno, eso también quisiera profundizarlo contigo, tú que has estudiado también la política del país desde hace un tiempo, desde el periodismo, pero ¿hay condiciones como para que esos poderes terminen truncando una aspiración presidencial de un Bukele? Por suerte, el periodismo no tiene que predecir el futuro, así que no lo sé. No sé si eso sucederá o no. Yo sí creo que la candidatura de Nayib, y desde el inicio lo pongo en paralelo, pese a las enormes diferencias con los intentos que desde la derecha ya están anunciando actores como Johnny Wright, van a enfrentar un doble dilema. Por un lado, si tienen tiempo suficiente para desarrollar y consolidar una candidatura nacional que supere una inercia tan fuerte como la del FMLN y la de Arena, y por otro lado, lo largo que se puede hacer el tiempo hasta el día de la elección, recibiendo ataques de las grandes estructuras tradicionales del país. Mi pregunta, para replantearla, es, digamos, ¿hay condiciones desde tu punto de vista que las estructuras tradicionales puedan sentirse incómodas ante una figura como Bukele para que hagan todo lo posible para boicotear esa candidatura? Yo creo que eso ya ha sucedido antes, es decir, ha sucedido con candidatos propios y ajenos. Es decir, el FMLN boicoteó la candidatura de Facundo Guardado en el 99, la derecha, pues, lógicamente, trató de minimizar la de Tony Saca en la última elección presidencial. Yo sí creo que lo que hay, primero, desde luego, creo que Nayib Bukele va a ser muy, muy, muy incómodo para el FMLN, pero creo que también que el escenario esta vez puede, por lo menos el escenario es diferente, no sé si arrojará resultados diferentes a elecciones anteriores. Históricamente, todas las escisiones de Arena o del FMLN, porque abundan sobre todo las del FMLN o han sido más notorias, pero también de Arena, no olvidemos que Gloria Salguero Gross creó su propio partido. Las escisiones han fracasado, se han ahogado en una especie de terreno de tierra de nadie, ¿no? O en esas aguas intermedias en el juego de la polarización. Lo que creo que puede ser diferente esta vez es, uno, que no hay que infravalorar el nivel de agotamiento. Es decir, en algún punto el nivel de agotamiento frente a Arena y el FMLN generará algo. No sé si va a ser en esa elección, pero desde luego tarde o temprano sucederá y yo creo que nos estamos acercando a ese punto. Y por otro lado, que por primera vez esto sucede simultáneamente en la izquierda y la derecha. Entonces, en lugar de tener a un actor, un tercer actor perdido en el juego de la polarización, sí y solo sí desde la derecha consiguen, hablo de Wright, que es el que ha anunciado esa intención. Correcto. Pero bueno, surgiera un actor moderado o que, más que moderado incluso, que desafiara la tradición en la derecha, nos encontraríamos con un escenario que complica la vida a todos, porque al criticar, según a quien critiques, podrías estar fortaleciendo a otro. Entonces, creo que el juego de la polarización al que han desarrollado Arena y el FMLN podría tener resultados indeseables para ambos, por primera vez, porque al fin y al cabo candidatos jóvenes fuera de los partidos podrían retroalimentarse mutuamente y generar una idea de lo posible diferente. Yo creo que cuando llegan los días de votación, la noción de lo posible es muy importante. Muy bien. Ahora, José Luis, Nayib Bukele ha dicho varias veces que él es víctima o que podría ser víctima de ataques precisamente de los poderes fácticos para imposibilitar su carrera presidencial. Hablemos específicamente del caso de la prensa gráfica. ¿Te parecen desproporcionadas las reacciones tanto de la prensa gráfica como del propio alcalde en este caso de ciberataque, como se le ha calificado, que es un caso en el que de fondo hay acusaciones de suplantación de distintivos comerciales, de información falsa, como ya lo estábamos discutiendo? ¿Te parece desproporcionada la reacción? No, a mí me parece que la dinámica general del país tiene a hacer muy difícil que el análisis frío de los hechos y que en ocasiones
la estridencia termina desacreditando a todos los actores, ¿no? Y me parece que es un caso gravísimo, me parece que eso está sucediendo, me parece que eso debe investigarse, me parece fuera de lugar, impropia de un político de talla, no digo que la tenga, digo que debería tenerla, jugar a la victimización, ¿no? y a la espectacularización, como lo hizo Nayib Bukele. Creo que él tiene unas responsabilidades diferentes a las que tiene la prensa gráfica en esto, y que él era el que debía no utilizar su posición institucional para defenderse, y el partido también creo que utilizó este caso para tratar de desacreditar a la prensa gráfica o de atacar los flancos más débiles de la prensa gráfica. Pero el caso me parece gravísimo y me parece que estos casos deben esclarecerse. Por desgracia, casos como casos como los de amenazas a periodistas, casos como los de la proliferación de campañas de descrédito supuestamente anónimas o a partir de medios de este tipo, estoy hablando de estos que no sabemos quiénes son sus propietarios exactamente, quién es su staff o a qué responden, no se están investigando correctamente. Muy bien. Queremos también conocer tu opinión, José Luis. Tú mencionabas la polarización podría en esta ocasión por primera vez ser contraproducente para los dos partidos principales porque podría elevar, digamos, una identidad más de alternativa. En 2014, Tony Saca logró convocar a PDC, PCN y Gana alrededor del movimiento Unidad. Y una de las cosas que se plantea es, ¿habrá capacidad para un Bukele para hacer estructura con tan poco tiempo si quiere ser presidente? Desde tu análisis de los actores, ¿hay condiciones como para que Gana apoye a un Bukele, un PDC o PCN? No tengo... Si tuviera información detallada y comprobada de esto, la hubierais visto ya publicada. Yo lo que creo es que... Lo que imagino es que Nayib Bukele no hubiera dado un paso como este. Sí, un aliado seguro. Sin tener ya un plan B o un plan C. Sin tener fuentes de financiación, y no me refiero al crowdfunding, y sin tener clara la complejidad de una de financiar, sostener y alimentar una campaña presidencial. Me puedo equivocar, pero vamos, en principio le concedo ese beneficio de la duda. Pero hablemos específicamente también del FMLN. ¿Cómo interpretas o más bien cómo valoras la decisión del FMLN de expulsar a Bukele en un contexto en el que su popularidad, o sea, el político más popular de los últimos años, podría haber sido justamente una carta exitosa a nivel electoral, pensando en 2019? O lavarle un poco la cara ante la opinión pública, ante ese desgaste, digamos. Mira, yo creo que cuanto más tardaran en echarle, si finalmente le echaban, era mejor para Nayib, ¿no? Es decir, cuanto más cerca de las elecciones era mejor para él, cuanto más lejos, si es que tenía que suceder, el FMLN tiene más margen para construir una figura alterna, que no lo ha hecho hasta el momento, y para, digamos, tratar de debilitar la imagen de Nayib por las vías que sean, ¿no? Para empezar, dando por terminada cualquier cooperación o cualquier facilitación que se haga desde el gobierno central de la labor del alcalde. A ver, a nadie se le escapa que para el FMLN esto era un dilema complicado. Por un lado, seguir o no, digamos, apoyándose en esa maravillosa estructura de propaganda, ¿no? y de imagen de renovación dentro del partido que le suponía Nayib, y por otro lado el miedo ya atávico que tiene el FMLN a los candidatos externos. No olvidemos que ya en 2003 Mauricio Funes se autopropuso y había gente trabajando dentro del partido para que fuera candidato en 2004, lo fue finalmente en 2009, la experiencia para el FMLN fue nefasta, y yo creo que desde el principio había voces muy críticas con esa relación, digamos, incestuosa con Nayib Bukele. Por un temor quizás a repetir esa experiencia, no podemos saberlo ahora mismo, es una decisión del FMLN, pero podría estar orientado a esto. A ver, lo que está claro es que el FMLN apuesta por el control, claro, y apuesta por el control del gobierno desde el partido, es decir, este es un gobierno de partido, lo que estamos viendo ahora mismo es un gobierno de partido más incluso que algunos de los de Arena, y mira que eran gobiernos de partido.
En ese sentido, lógicamente, Nayib Bukele, en la medida en la que escalaba esa construcción de imagen de indómito y de alguien que no se iba a plegar, pues hacía más complicada una negociación posterior de cómo se iban a relacionar el gobierno y partido en el caso de que el FMLN ganara con él como candidato. Volviendo a la relación medios y política, José Luis, ¿cómo ves esta amenaza también a la independencia de las líneas editoriales de los medios cuando algunos de los candidatos presidenciales también manejan empresas que inciden también dentro del esquema de comercialización de los medios, en la pauta publicitaria? ¿Cómo esto al final, este dilema logra, digamos, es histórico, pero cómo logra solucionarse ante esto? Bueno, va a parecer que me convierto en juez de otros medios, pero creo que, vamos a ver, es evidente que la candidatura o la precandidatura de Carlos Callejas se ha construido hasta el momento, no hasta, bueno, o inicialmente y durante mucho tiempo se construyó a base de portada de periódico, ¿no? Me parece que eso habla mal de nuestra prensa, pero eso creo que también habla fatal de Carlos Callejas. Es decir, a mí la primera impresión que me llega como ciudadano de alguien que quiere aspirar a la presidencia de la República, en este caso es la de alguien que abusa de su poder, y además de un poder, digamos, y que hace un uso ilegítimo de su poder. Es decir, el hecho de poder incidir en el planteamiento editorial de medios a los que financias con publicidad, lo aprovechas para tener una sobreexposición que claramente está desnaturalizada. Es decir, de Carlos Callejas en portadas de periódicos lo hemos visto soplar velas y pescar tilapias. Vamos a ver. O sea, lo que quiero decir es que eso no habla solo de nuestros medios, sino que habla también de un candidato que, por lo menos para mí, tiene que demostrar todavía qué tiene en su propuesta, qué tiene en la cabeza, y que de momento lo único y lo primero que vi, aparte de que ahora estoy viendo que tiene una estrategia de imagen también extraordinaria, es muy llamativo. En las fotos institucionales de Arena, él siempre está en primera fila y casi siempre está en el centro. Es impresionante. Parece que Arena, yo creo que no es Arena trabajando con él, es él manipulando la posición de la gente para dar la mejor foto posible. O sea, sale mejor que Interiano en las fotografías, mejor colocado. Creo que la primera imagen antes de esto es la de alguien que hace uso de una posición de privilegio. No es francamente la mejor imagen si lo que quiere es decir que se aleja de los vicios tradicionales de la derecha del país. Ahora, José Luis, vamos a ir cerrando esta entrevista, pero el próximo presidente va a tener que atender una creciente crisis social, producto de los recortes a subsidios, de toda la presión también por el crecimiento económico que ha demostrado ser insuficiente, un ajuste fiscal que se nos viene demandando, también una escalada de violencia que no para y encima un creciente desgaste en la política y la confianza en el sistema democrático. ¿Vos identificás en las opciones electorales en esta contienda que estén preparadas para enfrentar estos desafíos? Me voy a salir por la tangente, Karen. No sé si es que me estás pidiendo que te haga una radiografía de figuras que en realidad todavía no han respondido a las preguntas que tienen que responder. Para empezar, porque no han dado entrevistas en las que realmente se hayan visto desafiados. Y eso incluye, creo yo, a todos los actores, porque a Nayib Bukele todavía no se le ha entrevistado, creo, de una manera incisiva como candidato. Claro. Yo creo que tenemos que verlo. Tiendo al pesimismo últimamente con respecto al futuro del país, pero bueno, en cualquier caso, si quieren gobernar tendrán que plantear propuestas y yo esperaría que se expongan a las preguntas más difíciles. También creo que si nos enfrentamos a candidatos que por edad y por mensaje quieren enviar una imagen de modernidad, tendremos que verles debatir. Vamos, yo creo que la sociedad debería castigarles duramente si no se enfrentan a un debate de verdad o a varios en el tiempo que falta hasta la elección. José Luis Sanz, director de El Faro, queremos agradecerte tu tiempo con Focus. A vosotros, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a José Luis y, por supuesto, muchas gracias a ustedes que han seguido la entrevista de Matices. Pero no se vayan porque regresamos con más. Tenemos todavía más contenido, tenemos nuestro segmento de análisis internacional, Reflejos, y también tenemos nuestra cápsula que esta semana está dedicada a recordar la memoria de Salvador Salazar Arrué en Retratos. Ya regresamos.
verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas.